Ruteros, en esta ocasión nos hemos venido un poquito al norte de Miami, específicamente a la ciudad de Hialeah. Y hemos venido hasta aquí porque aquí está pasando algo muy pero que muy interesante. ¿Por qué los hispanohablantes están viniendo en masa para esa ciudad? ¿Será que verdaderamente solo se habla español? ¿Será que nosotros le hemos robado este lugar a los americanos? Abróguense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Nos encontramos en la ciudad de Hialeah. Es una ciudad que se encuentra en el condado de Miami-Dade, en el estado de Florida. Esta ciudad es la quinta más grande del estado de Florida y el nombre de Hialeah viene de la palabra galuza, que significa hermoso valle. Y aquí nos encontramos justamente al frente o detrás de mí está el City Hall de Hialeah. ¿Qué está pasando por aquí? Vamos a usar este lugar como centro de operación para conocer un poquito Hialeah y también para saber y preguntarle a las personas qué tal se vive de este lugar. Así que no te despegues de ahí, sigue con nosotros porque lo que vamos a descubrir es algo que no te ha contado nadie. Y ahora que vamos a andar por las calles de Hialeah, es bueno que sepas de que esta ciudad es una de esas ciudades en Estados Unidos con el mayor porcentaje de habitantes hispanos. Se dice de que alrededor del 90% de los que viven acá tienen como primer idioma el español. ¿Qué? Así es, porque en Hialeah no es necesario hablar el inglés para poder comunicarte. Otro dato interesante es que Hialeah está lleno pero lleno de cubanos. Se podría decir de que esto es una pequeña Cuba. Pero, aparte de cubanos, también hay que decir que hay mexicanos, puertorriqueños y otros hispanos más. ¿Cuál es tu país de origen? El Salvador. Mi país de origen es Cuba. Yo nací en California, pero mis padres son cubanos. Ah, ok. Cuba, en Cienfuegos. ¿Y cuáles nacionalidades puedes encontrar acá en Hialeah? ¿Qué tipo de nacionalidad? No, hay muchos cubanos, hay argentinos, hay de muchos países aquí. Pero también te encuentras hondureños, por lo menos en esta área. Ya si te vas para la pequeña Habana, ves dominicanos, ves salvadoreños, pero aquí en esta área mayormente cubanos, pero puede que haya de todas las nacionalidades. Yo creo que está el mundo entero porque estamos de todo, Centroamérica, Sudamérica, Europa y todo. Pero los que predominan son los cubanos. Los que predominan en esta área de Hialeah, los cubanos. Entonces se puede decir que es una mini Cuba. Mini Cuba con comida. El 75% de las personas que viven en este lugar nacieron en Cuba o tienen raíces cubanas. Bueno, ahora te preguntarás cómo pasó todo esto. Según dicen, tras el triunfo de la revolución en los años 60, muchísimas personas decidieron mudarse a lo que es Hialeah. Hialeah se convirtió en el hogar de muchísimos cubanos y después vino el éxodo de Mariel y la crisis de los balseros. Con esto, muchísimas personas salieron de la isla para iniciar una nueva vida en los Estados Unidos y se establecieron en lo que es Hialeah, animado por los familiares y amigos que ya residían en este lugar. Y mientras estamos por aquí, por las calles de Hialeah, una de las personas que nos encontramos nos dijo que porque hoy es domingo, todo está cerrado, todo está como tan tranquilito, y es que aquí se mantiene la cultura latina. Y la cultura latina dice lo siguiente: los domingos se descansa, muchos van a las iglesias, porque el lunes hay que trabajar nuevamente, y aquí eso como que no se ha perdido. Ella me dijo, si tú ves personas por las calles un domingo, mayormente es porque van a ese negocio que está aquí atrás, que es como para enviar cosas a Cuba. Porque como ella dijo, muchas de las personas que viven aquí son cubanos. Entonces como que aprovechan a veces el día, los domingos, para mandar cualquier cosita a Cuba, ya sea comida, sea dinero, no sé. Y así es como que ellos dicen, bueno, el domingo descanso y si tengo que hacer algo, va a ser seguro mandarle algo a mi familia. Y también, baby, si te está gustando este video, dale like, compártelo para que otras personas también puedan ver este videito. Let me know. La ciudad de Hialeah es la ciudad estadounidense donde menos se identifican las personas como gringos o blancos. Bueno, para que me entiendas mejor, ya dijimos de que los residentes de este lugar son más hispanos y latinos, y es por eso que esta ciudad es catalogada como una de las ciudades más hispanas de los Estados Unidos. ¿Por qué has escogido Hialeah y no otra ciudad? Bueno, porque aquí es como más latino, la cultura es como la similar a los países de uno. Es muy bonita. El ambiente me gusta, es una ciudad tranquila, muy limpia, hay muchos cubanos, nos ayudamos uno al otro, conversamos mucho. En sí no fue mi opción, fue opción de mi mamá. Yo vine cuando tenía 16 años, como se daba la oportunidad de trabajos en español, la población cubana que había, ella escogió
vivir en Hialeah y yo me quedé en Hialeah. Algo que llama la atención por esos lugares son las inmensas casas, la naturaleza que los rodea, o sea, todo eso verde, y aparte de eso los carros que decoran las entradas. Miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. Tantos carros para una sola casa. Qué locura. Y es que aquí, a donde quiera que se mueven, señores, es en auto. Bueno, vamos a ver si todo lo que se dice de Hialeah es verdad, de que se habla español y eso. Vamos a experimentar. Hola, ¿un Gatorade, por favor? ¿De cuál? Ay, ¿cuáles tienes? Limón, por favor. ¿Tienes servilleta, por favor? Gracias. Bueno, como ya escucharon, aquí todo el mundo habla español. ¿Usted considera que esta ciudad solamente se habla español? Bueno, como vivimos muchos latinos, yo creo que sí. La gente donde yo trabajo es gente que solo habla español. Imagínense que hay como 2 o 3 gente que habla inglés. Oh, wow. Todo el mundo ahí habla español. Entonces tú tienes que hablar español también. Obligado, una obligación. Y no se necesita hablar para nada el inglés, ¿o sí? A veces para los jóvenes, pero como somos latinos, yo creo que es mejor español. Sí se necesita el inglés. Un ejemplo te voy a poner en lo que es en la licencia de conducción. Son personas que hablan inglés y hay otras partes que vas a un restaurante, vas a un McDonald's, también te encuentras personas que hablan el inglés. No es solo el español, aquí se llevan los 2 idiomas. Ahora, si estás pensando en mudarte a vivir acá a Hialeah, hay que decir que al igual que todas las cosas en la vida, el vivir en Hialeah también tiene sus ventajas y desventajas. Y ahora te vamos a explicar algunas de ellas. Para empecemos por las ventajas. Cada vez que te mudas a un lugar, hay ciertas cosas que son importantes de tener en cuenta. Y una de ellas son las oportunidades laborales. Aquí en Hialeah no tienes que preocuparte por nada, porque es uno de los lugares en donde la tasa de desempleo está por debajo de lo que es el promedio nacional. Así que hay un sinnúmero de ofertas laborales de lo que son multinacionales o pequeños negocios. ¿Es fácil conseguir trabajo aquí en Hialeah como hispanohablante? Sí, ¿cómo que no? Sí, siempre se resuelve trabajar. Sí, si tienes los 2 idiomas, sí. Pero si solamente hablas español. Bueno, también sí, sí, te dan la oportunidad. No es tan difícil para los latinos, pero es mejor saber 2 idiomas. Para los hispanos, ¿es fácil conseguir trabajo Bueno, aquí? es fácil porque tienes el mismo idioma y como se llama, hay bastante trabajo. Ahora hay muchos emigrantes que han venido, pero bueno, yo creo que todos han ido resolviendo. Okay. Yo trabajo para la compañía de Goodwill y cada cual que aplique tiene posibilidades de entrar a la compañía de nosotros a trabajar. ¿Y uno puede aplicar en español? En un trabajo, por ejemplo. Bueno, sí, si la aplicación está en español. Okay. Aquí se encuentran esas Sí, aplicaciones. sí. Okay. Entonces la vida es un poco más fácil. Ajá, sí. ¿Puedes aplicar en español o tienes que aplicar en inglés? En inglés. ¿O en inglés? En inglés. Se aplica en inglés, pero bueno, siempre te ayudan a resolver tu aplicación. Y ahí la compañía de todo el mundo habla español también, en inglés, en los 2 idiomas. Pero en el trabajo, ¿te exigen hablar el inglés o puedes hablar tu idioma? Mi idioma. ¿Y qué tipo de trabajo se consiguen mayormente? Part-times, no casi full-time, porque el full-time es como más bilingüe para gente, pero part-time sí. ¿Y qué tipos de trabajo? ¿En supermercados? Supermercados, tiendas, lo que uno aplique. Si hablamos de diversidad lingüística, se dice que Hialeah es la ciudad en donde menos personas utilizan el inglés. Tanto de que aproximadamente el 90% usa el español como idioma principal en su hogar. Y se dice que alrededor de un 6% el inglés. Además, 2/3 de la población dice que no utiliza el inglés en su día a día. ¿Y cuánto usas el inglés aquí en esta ciudad? ¿Se usa mucho? 0. ¿Cero? En esta parte, 0. Pocas veces. Acá se usa poco porque la mayoría de todos los habitantes aquí en Hialeah somos latinos y entonces poco el americano que viene acá y bueno, cuando se tiene que usar se usa. Es más para el turista que Más para usan. el turista, más para el americano que baja de arriba del norte. Cuando tú pasas a una persona, casi todo el mundo habla español. Como te digo ahorita, si encuentras a alguien que hable inglés, date con un canto en el pecho, como dicen los cubanos. Y en Miami en general creo que también se puede vivir sin saber inglés. Siempre se usa algo. Se usa El mismo algunas bus, palabritas. Sí, los mismos bus casi siempre tienes que hablar algo. Y los niños cuando van a la escuela y eso. Sí, ahí hay que ayudarle un poquito con el inglés y eso, con las tareas y más o menos y eso, sí. En la educación sí, En la educación, pero... Sí, más en casa con los niños se tiene que hablar un poquito para que ellos aprendan un poquito. Y por si todavía no nos creían, miren lo que hay por aquí. Ticket abogado.
aquí hacen de todo. Bueno, esto es por si tú supuestamente, tú sabes, te fuiste demasiado rápido. Si a tu suegra tenías que hacerle algo y dijiste, oh, fue un accidente, aquí puedes resolver tu problema. Lesiones, miren aquí, casa y cosas de carro, porque no importa, salud, vida, comercial y todo, absolutamente todo en español. No hemos utilizado el inglés casi para nada. Uno se siente en Latinoamérica estando fuera de Latinoamérica. De verdad que sí. ¿En qué nivel de inglés te consideras que estás? Yo en un medio alto porque vine con 16 años. Yo me gradué aquí, trabajo para el sistema escolar, tengo que hablar inglés. Bueno, me gustaría estudiar inglés porque es necesario. Entonces, ¿estás ahora en principiantes? ¿Solamente sí, puedes saludar? Lo que llevo 3 meses, claro, saludo. Bueno, yo me considero no tan bajo ni tan medio por ahí. Sí, como un intermedio. Intermedio por ahí. Si te está gustando este video, dale un like, baby, you know what I mean, un poquito de English para ti, compártelo y déjanos un comentario, please, you know, baby. Vamos a seguir. Bueno, ruteros, ya tenemos varios días aquí y ustedes saben cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Hay que tener dinerito. Entonces ahora nos hemos venido a una casa de cambio y vamos a cambiar un poquito de dinero para poder seguir sobreviviendo a esta aventura. Como ustedes saben, lo mejor es cambiar el dinero no en el aeropuerto porque ahí es mucho más caro y te dan menos. Entonces hemos venido a una casa de cambio. Aquí, como han visto, casi todo se maneja en español. Así que vamos a ver si también aquí lo podemos hacer en español o si aquí nos van a hablar en inglés. Vamos a ver, vamos. Ah, pero ya mira. No, pero mira el letrero. Desde ahora ya yo sé que van a hablar en español. Compra y vende euros. Ya. 200 euros. ¿A cómo es el cambio? 1 dólar con 7 centavos por cada euro. Le voy a entregar 214 dólares. Bueno, ruteros, como vieron, el idioma yo creo que casi en Miami completo o en gran parte de Miami no va a ser un problema porque es que en donde quiera que vayas te hablan el español. ¿Qué más de ahí uno puede pedir? ¿Y por qué piensas tú que los habitantes de Hialeah han preferido hablar español que el inglés? No es que haya escogido, es que hay mucho latino acá y se habla mucho el español. Yo creo que porque hay mucha cultura latina y la mayoría somos de los países suramericanos y centroamericanos, entonces nos acostumbramos más al español que al inglés. Yo creo que es porque como hay tantos recién llegados de varias culturas, pero sobre todo cubanos, se sienten más en casa, uno se siente como en casa fuera de casa. ¿Y qué hace esto? De que la persona se pueda mover de una forma más fácil y los nuevos puedan reintegrarse de una forma sin igual. Como pueden ver, casi todos los negocios que estamos viendo por aquí están en español. Por ejemplo, ahí dice envío a Cuba, llamadas y envíos, algo de diseño allá, una farmacia, otra farmacia. O sea que casi todo está en español, lo cual facilita muchísimo si algunas personas no hablan el inglés. No podemos dejar de tocar puntos negativos o menos atractivos a la hora de usted mudarse a esta ciudad. Fenómenos naturales. Es una zona donde pasan bastantes huracanes y también lo que es el costo de vida. Aquí alquilar una casa en Hialeah es bastante costoso. Para poder sobrevivir en este lugar con un costo de vida tan alto, muchas veces las personas tienen que trabajar muchas horas extras. Otra desventaja que también es sumamente importante son los bajos salarios. Mientras estábamos hablando con una de las entrevistadas, ella me comentaba y me decía que los sueldos sí han mejorado. Lo que en internet dice que los sueldos están bajos. Ella me está diciendo que ahora ellos lo han subido, que es algo positivo. Pero el problema es que ellos no están dando las 40 horas para poder costear al final de mes los gastos. Así que ahora ellos están dando solamente un part-time. En otras palabras, los sueldos han aumentado, pero aún así no te dan las horas que tú necesitas. Esto no sé si considerarlo como una ventaja o desventaja, pero déjame saber tú en los comentarios qué tú opinas sobre esto. Otra ventaja que yo sé que a muchos les encantará es la comida. Bueno, ya ustedes saben, aquí esto está lleno de hispanos, o sea que la variedad de comida es muchísima, pero también es sumamente rica. Comida latina, baby. Tú caminas por aquí y tú hueles. O sea, hueles comida muy rica, verdaderamente, muy rica. La gente nos ha recibido de una manera muy calurosa. Te sientes en Latinoamérica sin estar en Latinoamérica.
¿Por qué? Porque la gente verdaderamente está haciendo el lugar. Aparte de todo eso, se ve muy limpio. No hemos visto una sola basura. De la seguridad o la inseguridad, como es de día, pues no sé. Hay personas que dicen que es muy seguro, otras personas dicen, bueno, es seguro hasta cierto punto. Entonces, verdaderamente aún no hemos podido sacar una conclusión clara. ¿Es una ciudad segura? Sí, ¿no? Hialeah es un lugar que no hay que pasar tanto trabajo, aquí no hay tanto cosas que pasan. Para mí es segura. Hialeah me encanta, aquí hay mucha seguridad, usted sale para las calles están iluminadas. Muchas policías siempre están pendientes de las cosas. Usted los encuentra en diferentes lugares donde pueden ocurrir problemas. Hay una protección bien segura. Puedes pasar en la noche sin preocupación que te hagan algo, te asalten. Bueno, no mucho. No sé, por la mayoría de las cosas que están pasando por ahora. Sí. Pero en la noticia se dice mucho de los robos. Y eso, sí. Yo me siento segura, yo salgo a cualquier hora. Hasta si quieres ir dormido, caminando, es posible. es como viviendo en Paradise, porque siempre... Yo llevo aquí 16 años, un lugar tranquilo. Lo que hemos vivido hasta ahora, como nos ven, estamos con cámara, yo ando con teléfono sin ningún miedo, lo he sacado muchísimas veces, no tengo miedo de que me lo roben o nada. O sea, me siento verdaderamente seguro. Esta ciudad hasta ahora me gusta, se siente verdaderamente muy latina, se respira esa calidez latina. Hialeah tan solo es una de las muchas cosas interesantes que esconde la Florida. Para saber qué más puedes encontrar acá, dale clic aquí.